10 de la mañana, 18 minutos, y tenemos aquí La muy fiel y reconquistadora. Este libro del que vamos a hablar, fundamentalmente, obviamente, de su contenido, pertenece a Leonardo Havercorn, que hoy nos está visitando. Y La muy fiel y reconquistadora tiene que ver con esa generación tan vapuleada, diría yo, que es una generación que no tiene la responsabilidad de haber perdido la democracia que se perdió en determinado momento en nuestro país, pero que desde los lugares difíciles, desde los que les tocó actuar, luchó para recuperarla. Y cuando digo vapuleada, ya de alguna manera, además de la bienvenida, le estoy planteando la primera pregunta a Leonardo. Bienvenido primero que nada, gracias, un placer. ¿Fue eso lo que te motivó a tratar de realizar esta suerte de recorrida, de memorias por una generación que en muchas oportunidades, actores políticos, yo digo que han vapuleado porque la han dejado o nos han dejado, me incluyo dentro de esa generación, como una suerte de ignorantes de toda la cuestión o la cosa política. Exacto. Como si no hubiéramos movido un dedo durante todo ese periodo en el que hubo que soportar desde nuestros lugares de trabajo. En mi caso, yo ya pertenecía a los medios de comunicación. Vaya, si era difícil trabajar en los medios de comunicación. ¿Fue lo que te motivó a tratar de rescatar a esa generación muy fiel y reconquistadora? De algún modo sí, el libro creo que cuando uno lo termina de leer es una reivindicación de nuestra generación, a la cual yo también me incluyo. Es una generación un poco amplia, ¿no? Sí, es muy amplia. Es amplia, pero sí, somos todos los que nos tocó crecer o vivir la juventud o parte de ella en la dictadura. Y sí, es una reivindicación. Y lo que me asombró respecto a lo que vos decías es que ya en aquella época en la prensa ya nos daban con un caño, ya en esa época, porque esas definiciones como la generación del silencio, aparecen, encontré artículos que hablaban de una generación castrada, porque la generación castrada, la generación inoperante, la que se sentó a ver la vida pasar sin hacer nada. Son cosas muy fuertes que están, bueno, el propio Mujica sale de la cárcel, es decir, después de pagar por sus propios errores políticos, porque en realidad, es decir, todos los cálculos políticos que había hecho los había hecho mal y, bueno, sale de la cárcel y dice que nuestra generación era la que había pedido libertad para los presos políticos. Y dice, esta generación tiene un buraco en la cabeza. Es decir, bueno, a partir de ahí hay de todo, digamos. Después de eso entra todo. En el libro o Carlos Maggi, por poner a alguien de otro signo político. Sí, claro. Reencontré un artículo de Carlos Maggi al cual le responde Roy Berocay, pero diciendo, yo los veo tan pobrecitos, los veo como tan poca cosa, ¿no? Una cosa ni ilustrados ni valientes. Sí, una cosa muy dura, ¿no? Sí, sí. Tú mencionás, bueno, a Roy Berocay, cuántos testimonios, qué personas, muchas conocidas, otras no tanto, por lo menos para mí, bueno, que son citadas y cuyo testimonio es recogido en este libro. Y debe haber más de 50, creo. Es decir, muchos son que los entrevisté y otros que recogí cosas de la prensa. Por ejemplo, eso de Roy fue una polémica que ocurrió. Es decir, Maggi dijo eso en la prensa y Roy le respondió en la prensa. Que Roy era muy joven ahí, era, claro. Como escritor era muy incipiente recién, no era más un periodista. ¿Y qué te movió, Leo, a escribir de esto? Me di cuenta, hablando con alguna gente, que no estaba contado, es decir, está muy contada, hay mucho por escribir todavía, pero bueno, la dictadura, cosas que pasaron en la dictadura, bueno, los años previos, la época de violencia política, y luego tenemos más presente el recuerdo de la salida. Pero en el medio, qué pasó y cómo fue crecer y vivir y cómo se militó, no está tan claro. Y el libro que hay sobre ese periodo, que es el que hizo Sanguinetti, que se llama La Reconquista, es un libro que está centrado en la negociación entre políticos y militares. Ese es el eje. Y el que lo lee se queda con una idea de que, bueno, hubo una negociación que fue importante, yo no voy a negar la importancia que tuvo. Y había unas movilizaciones, había unas cosas, algún paro general, alguna marcha, pero fue un poco más grande que eso, no fue tan livianito. Bueno, eso no estaba contado. Y si tuviéramos que ubicarla cronológicamente en el tiempo, empieza este periodo, ¿de qué año a qué año podemos decir que va? Y desde que empieza el golpe hasta el año 79, lo que hay en cuanto a resistencia son cosas como casi individuales, heroicas, es decir, alguien que hace algo, que en la facultad dejan
un cartel en una puerta. Bueno, hay una cosa bastante sorprendente que es una huelga que hicieron los estudiantes de veterinaria, que eso la hicieron en el 77 con un decano que era, en 78, que era hermano del general Cristi, ¿no? Eso no fue una pavada, pero en realidad hubo cosas como así. La cosa más como movida, más organizada, empieza en el 80, ¿no? Es decir, al abrirse la posibilidad con el plebiscito de que hubiera, la dictadura se ve obligada para que eso tuviera que pareciera una votación real, a que hubiera una oposición que pudiera argumentar por el no. Y algunas ventanas se abrieron. Bueno, es decir, es una historia de una generación que cada ventanita que se abrió la aprovechó y siempre trató de forzar de que se fuera un poco más, digamos. Ahí está, tú lo mencionás en el libro como ese soporte popular, de movilización popular, que de alguna manera los protagonistas o parte clave era esa generación, que hicieron que prosperaran los acuerdos a nivel político. Y bueno, yo creo que cuando los políticos fueron a negociar con los militares, parte de la fuerza que tenían para negociar era que estaba claro que en la calle la gente no quería que se cambiara el régimen, ¿no? ¿Y qué le pasó a esa generación que se educó en dictadura con todas las censuras que tú muy bien mencionás en el libro, que igual tuvo esa vocación democrática a pesar de haber pasado por una maquinaria que intentó lo contrario? Sí, y que fue algo premeditado, y creo que durante unos cuantos años la dictadura apostó a que, bueno, a ver si salen como queremos que salgan, digamos, ¿no? Si resultan como queremos. Y falló el experimento. Falló el experimento, es decir, no salimos como la generación de los 60, porque no salimos así. Creo que la valorización de la democracia entre nosotros es muy superior para nuestra generación, no sé si estás de acuerdo, pero la democracia es como una cosa, no se negocia, digamos, es algo que no se puede, que fue otra de las cosas que me motivó a hacer el libro, porque lo veo que se estaba como perdiendo hoy. Me perdí. No, ¿qué pasó en esa generación? Que a pesar de haber... Bueno, el experimento falló, digamos. Sí, no salimos como lo de los 60, pero no salimos como ellos querían. Es decir, ellos también querían una generación que aceptara cierto grado de autoritarismo o de democracia tutelada o una salida que no tuviera a todos los partidos. Bueno, no fue aceptado, digamos. Pienso que es materia para los sociólogos, pero es interesante poner claro. Es tremendamente fascinante, porque a mí que me tocó vivir la dictadura en diferentes puntos del país por razones de trabajo de mi madre, esta generación lo vivió de una manera, por ejemplo, en Durazno y en Canelones, por decir los dos lugares donde yo estudié, y de otra manera lo vivía de repente en la capital. Desde la educación, desde aquellos profesores que buscaban y procuraban irse de Montevideo, por razones inclusive de persecución política. Es decir, que hay como un terreno fértil, podríamos decir, en toda esa generación, que la muy fiel y reconquistadora, ¿con cuántos testimonios? Y como decía, debe ser como más de 50, claro. Sí, una cantidad. Y quedó mucha gente afuera. Claro, yo obviamente. hago una introducción en la cual digo que todos los que podrían estar, que serían, no sé, cientos, que me perdonen porque me desbordó y bueno, que se sientan reflejados en los que pude conseguir, porque como fue una época en la cual mucha gente militó en los gremios, en los sindicatos, o que hizo cosas en los barrios, o más inorgánicas, o que tenía, por ejemplo, aparece un testimonio de alguien que su acto de rebeldía era imprimir a mimeógrafo pequeñas obras de teatro que repartía como un acto de resistencia cultural. De esas cosas hubo muchas. Claro. Entonces, bueno, la cantidad de gente que yo podría haber entrevistado tendría que ser, no sé, capaz que miles. Bueno, no, obviamente sería imposible. Todos aquellos que se puedan sentir representados o que no, o aquellos protagonistas de la pérdida de la democracia, que fueron los que muchas veces denostaron a esta generación, que se acerquen a ver lo que la muy fiel y reconquistadora realizó a través de la visión de Leonardo Havercorn, que hoy nos ha estado visitando para hablar de estas memorias de la generación que perdió la democracia, pero luchó por recuperarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno,